Señor, pasando tu mano poderosa sobre ellos, Dios amado. Oh, soberano Dios, y principalmente tu paz venga a ellos, Señor amado, y a que te conozcan aquellos que no te conocen, Señor. Padre Santo, que así, Señor amado de la gloria, también tú te extiendas sobre el corazón de cada uno de estos gobernantes, Señor amado de la gloria, de todas estas personas, Señor, que están en una posición, Señor, bastante fuerte, Dios. Yo sé que tú eres más fuerte que todos ellos, Señor, y poderoso eres tú, Señor, para trabajar en sus vidas, en sus corazones, Señor amado. Ten misericordia de nuestro país, Venezuela. Ten misericordia, Señor amado de la gloria. Oh, Señor, nosotros muchas veces queremos ver una respuesta inmediata, Padre Santo, pero sabemos que tú tienes el momento, Señor, y el día para responder el clamor de tu iglesia, el clamor de tus hijos, Señor, y aún aquel clamor de aquellas personas, Señor, que de una u otra manera te piden, aún no conociéndote, Señor, de la manera que nosotros te conocemos. Oh, Padre Celestial, suéltate en tus manos, Señor amado. Cada familia venezolana la iglesia de Cristo está en tus manos. Cada uno de nosotros también. Te doy por este momento en el que me has permitido volver a clamarte a ti. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe gloria y honra que es tuya. Amén. Amén, Señor. El hermano Joan me comentó de que no podía porque hay mucha bulla en su trabajo, entonces le voy a pedir a Norquis que tenga esa palabra de oración por la Escuela de Misiones. ¿Yo? Sí, correcto. Señor, primeramente quiero darte gracias, Padre, por un día de vida que nos regalas a todos nosotros, Señor. Gracias porque nos cuidas en todo momento. Quiero pedirte por la Escuela de Misiones, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a todos nosotros, Señor, así sea de manera online, para aprender más de ti, Señor, y aprender sobre las misiones. Gracias por el interés que pones en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos y buscarte, Señor. Te pido por las clases, que seas tú hablando a través de Ronald, Señor, y poniendo palabras, Señor, de lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que lo que aprendamos lo podamos, lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, y enseñárselo a otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ok, mis hermanos, ayer estuvimos hablando acerca de Jesús. El tema que vamos a tratar esta semana es Jesús, nuestro Maestro. Y ayer comentábamos de que Jesús cumplió cada una de las profecías que correspondía para el tiempo en el que él estaba. Pero aún así también dijimos de que los judíos, ellos dicen que Jesús no era el Mesías o no era ese Mesías elegido para ellos. Y no sé si a ustedes también les pasó, existe la pregunta de por qué entonces dicen eso, si hay un cumplimiento de más de 300 profecías que Jesús vino a cumplir. Resulta que para los judíos hay ciertas profecías que Jesús no cumplió y para ellos en esa primera venida Jesús debía cumplir con esas también. Eh, en algunos casos una de esas es el poder romano que existía en esa época. Jesús tenía que liberar, o según ellos, liberar al pueblo de Israel de ese momento, y eso resulta que es para su segunda venida. Y así otras cositas, otras profecías que Jesús fue anunciando también, porque Jesús no dejó eso descuidado. Jesús fue anunciando de que iban a ser para su segunda venida, cuando yo vuelva, cuando venga a buscar a los míos, cuando venga a buscarlos a ustedes. El Señor estaba anunciando de que esas profecías se iban a cumplir, pero no era el tiempo de que ellas se cumplieran. No sé si para algunos de ustedes eh, resultó curioso eso, y bueno, quería aclarárselos también o comentárselos. Y en el son de lo que estábamos hablando ayer, comentamos de que íbamos a investigar algunas de las profecías que Jesús había realizado. No sé si alguno investigó, por ahí me levantan la mano, si alguno tiene una profecía que haya leído el Antiguo Testamento, que hayan buscado, y si no lo hicieron, ay, no, mentira, no.
¿Alguno que haya por allí? Astrid Sandoval. Astrid, una profecía que hayas investigado. Hola, Dios les bendiga. Bueno, resulta que la convención que tuvimos de damas en el mes de abril, justamente una de las ponencias fue eso, hablando de las profecías y bueno, esto tiene un término específico que es la escatología de Cristo, ¿no? Lo que estudia las profecías. Y una de las que pude como notar, que me gustó, se encuentra en Daniel 9:27, donde nos habla de la muerte en Jerusalén. En Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Aquí Daniel ya estaba profetizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, luego vemos en Mateo, como en todos los evangelios, la narración de la muerte de Jesús. En Mateo sale en el capítulo 27, en el 32 al 50. Amén, amén. ¿Algún otro que quiera compartir una profecía que haya escuchado antes o que haya investigado desde ayer? Ayer la hermana Danelvi comentaba también, creo que es en Zacarías, que el Zacarías es el que dice que fue vendido por 30 monedas de plata y tal cual se cumplió la profecía en, en el momento que Jesús es vendido. No sé si algún otro ha escuchado otra. Hoy va a ser un poco más participativa, quiero que sea un poco más dinámica, donde los que podamos hablar, porque hay unos que están en un trayecto hacia su casa, otros están por allí con mucha bulla alrededor, pero los que podamos hablar, vamos a comentar un poco acerca de esto. Jesús es nuestro maestro. Ciertamente nosotros lo sabemos desde que llegamos a la iglesia, desde que conocemos a Jesús y escuchamos a un predicador hablar, hablamos de que Jesús debe ser nuestra guía, debe ser nuestro ejemplo, debemos seguirle. La hermana Teodora. Amén. Dígame. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, se llora por un cumplida, o sea, fue crucificado. Cuando sabemos, hemos leído pues de lo que aconteció con Jesús, y aún en este tiempo, cuando uno ve hasta las películas, pues eso lo quebranta a uno, porque fue momento fuerte pues que vivió Jesús. Creo que se trata de eso, ese lamento por el traspasado, por ese Jesús que, que murió en la cruz, ¿verdad? Entonces, una profecía que también se cumple, y dice que el espíritu de gracia y de súplica. Amén. Amén. Amén, así es, hermana, otro cumplimiento de profecía. Igual les insto a seguir investigando acerca de esto. Les insto, bueno, ahí está nuestra hermana Norquis también. ¿Levantó la mano por ahí o no? Norquis y Cristi. Sí, tengo una, pero es del Nuevo Testamento. Ajá, dígala. Puedes compartirla, Norquis. Ajá, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Exacto, bueno, de hecho, ese es un versículo que
que señala una profecía que está por cumplirse, o sea, una profecía que era para el segundo tiempo o su segunda venida. Y era lo que yo les comentaba, hay profecías que Jesús dejó en claro de que era para el cumplimiento de cuando Él vuelva. Y allí por lo menos marca muy evidentemente eso. Ahorita cada uno va a decir, les estaba comentando, perdón, de que cuando conocemos al Señor, nosotros sabemos de que Él es nuestro ejemplo, de que es el ejemplo que debemos seguir, de que debemos estudiar su vida, de que debemos vivir para Él, de que es nuestro Padre y también es nuestro Señor y debemos cumplir sus mandatos. Pero en ocasiones se nos olvida o no prestamos atención en el hecho de cuáles fueron las enseñanzas que Él nos dejó. En algunos casos que nos puedan preguntar, como lo vamos a hacer hoy, que nos puedan decir cuál ha sido la enseñanza de Jesús, específicamente de Jesús, que ha marcado sus vidas. No solamente de la Biblia, no tan general como de la Biblia completa, sino de las cosas que Jesús dijo en los evangelios que han marcado sus vidas. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que a ustedes les ha marcado? Y vamos a pasar todos vamos a decir una cada uno, tratemos de ser breves y enfocarnos puntualmente en eso. ¿Cuál ha sido la enseñanza de Jesús que ha marcado su vida? Vamos a comenzar por orden, como lo tengo aquí en el Meet, sería Alexander el primero. Adelante, Alexander. Hermano, como voy saliendo del trabajo, déjame un chance que me siente, que llegue a un sitio fijo y sigo yo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Entonces, Astrid, ¿cuál sería esa enseñanza que te marcó del Señor Jesús? Hola, bueno, en realidad ha sido muchas enseñanzas, ¿no? Pero una que creo que me ha podido marcar en mi vida ha sido su fidelidad. Eh, bueno, como yo creo que todos aquí hemos vivido en algún momento etapas difíciles en nuestras vidas, en el momento en el que uno vive así, etapas muy difíciles que a veces eh, de, muchos pensamientos invaden tu mente y a veces hasta llegas a cuestionar tu fe, ¿no? En ese momento en el que a veces te cuesta evangelizar a una persona porque estás pasando por un momento difícil, yo creo que ahí es donde el Señor más habla a tu vida y como que dice, tranquila, ten fe, sigue confiando en mí, ve y predica la palabra. Amén. Seguimos con Cristian. Amén. Bueno, en realidad todas las enseñanzas de Jesús impactan de verdad en gran manera nuestras vidas, pero yo puedo hoy resaltar cuando Jesús enseñaba acerca de los mandamientos. Le preguntaban y le decían, y Jesús resumió todo en dos que tienen un valor como conexión, que es el amor. O sea, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Que es el primero, y luego tu prójimo. Ahí se reduce todos los mandamientos, todo, porque precisamente Dios es amor y realmente todo parte de ahí. Dios nos amó primero, Dios hizo todo lo que hizo, Jesús hizo todo lo que hizo por amor, y todo lo que está haciendo también lo hace por amor. Entonces, obviamente muy acertada ese resumen que Jesús hizo de los mandamientos, ¿no? Cuando uno moralmente se ve un poquito así como apreturado, bueno, todo se resume en el amor. Amén. Excelente, mi hermano. Seguimos la hermana Danelvic. Una enseñanza del Señor Jesús. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, algo que me gusta de Jesús es que Jesús trataba con todo tipo de personas, ¿no? O sea, con pecadores, con traidores, me trató con Judas. Eso me gusta, ¿no? Esa parte me impacta, de hecho. Eso de que él dice que pongamos la otra mejilla, que
eso, que simplemente amemos, ¿no? Porque todo se resume en amor, como decía Cristian hace rato. Cuando nuestra moral está así como que, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Es eso, ¿no? Todo se resume en amor y Jesús lo llevó más allá y dijo que no tratemos de vengarnos, de defendernos. La venganza es de Dios, ¿no? Sino que lo dejemos todo a Él y eso, pues que pongamos la otra mejilla. Esa enseñanza me impacta y de hecho es una de las cosas más difíciles que nosotros como cristianos tenemos que aprender día a día a hacer, a aplicar en nuestra vida. No es fácil, pero es una enseñanza de Jesucristo. Amén, así es. La hermana Francis del Valle. Bueno, en realidad hay muchas enseñanzas para nuestras vidas, pero una de las cosas que me gusta mucho de las que he leído en las escrituras es cuando entraron Pedro y Juan en la hermosa, en el templo, y estaba el mendigo pidiendo, y ellos le dijeron que no tenían ni oro ni plata, pero de lo que tenían le daban, o sea, ese poder que el Señor les dio a ellos por medio del Espíritu Santo para sanar. Así como se los dio a ellos, nos dio esa potestad a nosotros para orar por los enfermos y que ellos por medio de la fe sean sanos también. O sea, eso es algo, aunque están hablando ahorita de las profecías, para mí en las escrituras eso es algo que me gusta mucho porque es una manera muy buena de llegar a las personas. Y una de las profecías que recalca también la Biblia, bueno, que el Redentor iba a nacer en Belén por medio de una virgen y esa profecía se cumplió a la cabalidad. Amén, mi hermanito, amén. Seguimos por aquí con Jesús. Jesús Five. Hola, Dios les bendiga. Bueno, me gusta que Dios siempre nos bendice, nos ayuda y siempre está ahí con nosotros. Le da sentido a nuestras vidas. Hay veces que uno se pregunta como que qué hace aquí, pues qué sentido tiene estar aquí. Y uno va leyendo la palabra y Dios le da sentido a tu vida, pues Dios hace que tú no seas uno más, que tú no seas este uno más del montón, pues te da sentido, te da dirección y te da una meta. Y es muy importante eso, porque es muy bonito que Dios nos da eso, nos ayuda y siempre está ahí con nosotros. Nos ayuda a cumplir esas metas y a cada día hacer las cosas mejor, pues. Amén. La hermana Joana. Dios les bendiga, mis hermanos, los que ahorita llegaron a la... Bueno, a mí me impactó, siempre me ha impactado y siempre o sea, no sé, me llama la atención el señales antes del fin. Mateo 24, también lo podemos conseguir en Marcos 13. Bueno, esa parte donde que nos está tocando vivirlo, pues, en carne propia, verlo, más real que nunca. Las señales antes del fin. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida del fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores.
Y bueno, y de ahí continúa. Y entonces, es tan real, o sea, es impresionante que yo nunca, yo no, yo tengo mi edad, pues, yo tengo mi edad y viví, o sea, nunca pensé ver esto tan palpable, tan cerca. O sea, que tú te pones a leer esto y ves el panorama y ves el ambiente y dices, wow, Dios mío, qué cercano está tu venida. Qué cerca está Jesús, está a la puerta. Ahora sí realmente digo, Jesús está a la puerta. Porque veo todos estos acontecimientos y es para uno ponerme con el megáfono ahí en la plaza y ponerme a decir, a llamar a la gente, a predicarle el evangelio por medio de este verso y leerle este verso a la gente y todos estos acontecimientos que están pasando, no solamente aquí en el país, sino internacionalmente, en todos lados, una controversia por todos lados. Y entonces este verso lo estamos viviendo realmente. Como usted dice, Esa profecía, esto es exacto. real, pues, esto es real. Bueno, Dios le Amén. bendiga. Amén, mi hermano. Seguimos aquí con nuestra hermana Norquis Blanco. Bueno, pienso igual que Cristian y la hermana Daniel. Una de las cosas que más me ha impactado así de las enseñanzas de Jesús es el amor, porque el amor es la base de todo. El que no ama no tiene a Dios en su vida, en su corazón. Y el que ama no roba, el que ama ama al prójimo, el que ama es bondadoso, el amor siento que es la base de todo. Y también algo que me ha impactado de Jesús es su misericordia, que a pesar de nuestras infidelidades, puedo decir que Dios está con cada uno de nosotros, siempre, y Él nunca nos va a fallar. Amén, mi hermanita, amén. Así es, una enseñanza importante de Dios. Y seguimos aquí con el hermano Obed Miranda. Hermano Obed. Sí. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados. Bueno, en unos minutos que me conecté, estoy tratando de agarrar el, el hilo de la clase. Bueno, efectivamente, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son importantes y han marcado en nuestras vidas a lo largo de nuestro crecimiento espiritual. Y en este momento, bueno, coincido con nuestros hermanos. Algo muy importante o lo que es la esencia del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesús y sabemos que Jesús es amor. Por eso predicamos el Evangelio del amor. Y específicamente una enseñanza que me viene ahorita a la mente así, es en el último momento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Cuando estando en la cruz del Calvario, le dio la oportunidad al ladrón, ¿verdad? Al malhechor, de salvar su vida, de darle la vida eterna. Cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía el Señor, a minutos antes de fallecer, todavía el Señor mostraba ese amor a la humanidad, dándole la oportunidad a ese malhechor ahí en la cruz del Calvario, antes de fallecer. Y bueno, eso es impactante, porque eso quiere decir que en todo momento, hasta nuestro último lecho, nosotros tenemos la oportunidad de demostrar ese amor de Jesucristo y compartirlo con otros, con un necesitado. Amén. Amén, mi hermano. La hermana Teodora. Amén, hermano. Bueno, hablando del tema, pues sí, uno de los puntos principales, el amor del Señor, ¿verdad? Que llena nuestros corazones y que eso nos lleva a, a llevar su palabra, a sentir compasión por los demás. Pero hay una palabra, no le voy a decir que, porque creo que hay muchas palabras que marcan nuestras vidas como cristianos, y más cuando ya uno lleva
un cierto tiempo caminando en el Señor, porque todos los días aprendemos de la palabra del Señor, todos los días. Y descubrimos también esas palabras hermosas como una que está aquí en el libro de Lucas, capítulo 2. Le voy a leer esto aquí en versículo 49, dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron la palabra que él le había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Esa palabra me marcó, ¿sabes? Porque en ese entonces Jesús tenía una edad pequeña, mediana, creo que de 12 años. Y cuando yo leí eso, que decía que él había seguido con sus padres, sujeto, ¿verdad? Sujeto a sus padres. Y él era el Hijo de Dios. Y me llamó la atención porque su relación con su padre, eso no fue lo que anulaba el deber hacia sus padres terrenales, de obedecerle. Y eso que hizo Jesús lo dejó para ayuda de cada uno de nosotros como hijos del Señor, y es esa obediencia, esa sujeción en nosotros los cristianos para con las personas que tenemos que sujetarnos, en estos casos los ministros, o sea, sujetarnos como creyentes. Y a mí esa palabra, eso es algo que se me quedó en mi mente y en mi corazón, y me pareció muy bonito esa enseñanza que Dios nos dejó ahí, pues. Esa marca que Dios me dejó ahí de la sujeción. Y bueno, le doy gracias por eso, aparte de todo lo bueno que sabemos del Señor que nos ha dado. Amén. Amén, hermana. Fíjense que todos vimos quizás lo que más nos ha marcado de las enseñanzas de Jesús de manera, puede ser general. Agarramos los evangelios, varias de las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado, y lo sintetizamos en el sentido de que agarramos y hablamos del amor del Señor Jesús para con nosotros, o nos marca la forma en la que Él trata ese aspecto en nuestras vidas, como por ejemplo lo que decía Norquis de amar a nuestros enemigos, lo que decía Daniel, Cristian, de amar a nuestros enemigos. También esas lecciones específicas que Jesús nos dijo, como lo dice la hermana Joana, lo dice la hermana Teodora, cuando Jesús era joven, 12, 14 años que tenía en ese momento de la sinagoga, Jesús ya nos estaba enseñando y nos estaba dando palabra. En el contexto ahí en ese momento a sus padres, a la gente en la sinagoga ya le estaba predicando, y por ahí me está levantando el hermano Alexander. Puedes conversar una enseñanza que ha marcado tu vida, Alexander. Te escuchamos. Hola, ahora sí. Bueno, realmente el Señor Jesús ha marcado mi vida desde principio hasta ahorita, y lo sigue haciendo, y sigue hablando a mi vida. Y una de tantas enseñanzas, te agradezco a Dios por eso, le voy a leer Juan 16:33, muy conocida. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza plena en el Señor. Muchas veces, incluso hasta ahorita que estamos, como quien dice, ahí en esa tensión del país, sabiendo qué va a pasar, qué no va a pasar, nos desesperamos como seres humanos, y es normal, pero a veces nos olvidamos de que el Señor nos manda que confiemos en Él, que tengamos de su paz, que Él se va a encargar de todo. Él sabrá qué va a hacer con nuestro país, con nuestro gobernante, con el mundo, Él sabrá, pero Él quiere y demanda de nosotros que confiemos en Él, que realmente nos aferremos de esa paz que Él nos da, y que digamos: Señor, bueno, ya yo no puedo más con mi propia fuerza. Y estos días pues pensaba, porque le decía a mi esposa, lloraba con ella, le decía: amor, me ha pegado ahorita más que al principio cuando salí de Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, Ronald y Asti, los que me conocen muy bien, saben que yo soy muy familiar, muy sanguíneo, muy apegado a lo mío, a mi familia, a mi tierra, y me ha pegado mucho. Y viendo ahorita cómo está Venezuela,
que lo que está pasando, broma, me he puesto a llorar y obviamente se mete en parte de lo carnal como que, uy, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Miles de cosas que uno dice muchas veces sin pensarlo, pero cuando el Espíritu Santo le recuerda a uno como que, hey, cálmate, ¿en quién has confiado tú? Yo te he dicho que confíe en mí. Nos lo está diciendo acá en Juan 16:33. En paz, esa paz que yo te doy, yo me encargo de ti. Busca mi reino, clama a mí, que yo añadiré a tu vida, a tu familia, a tu nación. Pero es eso. Durante todo este tiempo realmente el Señor me ha enseñado a mi paciencia, a ser paciente, a tener esperanza, porque realmente una vez hay tantas cosas que nos pasan porque a todos tenemos problemas, dificultades de distintas formas, pero las tenemos y a veces uno se hace el fuerte, pero uno no puede con su propia fuerza. Tenemos que buscar de las fuerzas que Él nos da, siempre buscar de depender de Él. Y realmente esa es una de tantas enseñanzas que Dios ha puesto en mi vida y me sigue enseñando para mantenerme firme como estoy hasta ahora, porque si no fuera por su enseñanza y por Él, realmente estuviera por el piso, deprimido, quién sabe dónde estaría. Y bueno, eso quería compartirlo. Buena bendiga. El Señor te mantenga fiel a Él, Alexander. Ahí hay algunas reacciones, nosotros escuchando tu testimonio. De verdad que cada uno ha tenido enseñanzas de parte de Jesús que han marcado nuestras vidas. Realmente, ayer conversábamos de que toda la Biblia está llena de Jesús, porque Él es el protagonista de esta historia. Desde que comienza el Génesis hasta que termina el Apocalipsis, Jesús es el protagonista de la historia y cada enseñanza nos enseña algo acerca de Él. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, que es lo que relatan los evangelios, hasta el principio de Hechos, que Jesús todavía da un discurso final, cada una de esas enseñanzas son importantes y deben ser importantes para nosotros. Debemos ver también el cómo fueron las enseñanzas de Jesús para nuestras vidas. Allí recogí 6 puntos que son más, pero la enseñanza de Jesús, principalmente la primera, segunda y la tercera, fueron prácticas, las enseñanzas de Jesús fueron sencillas y las enseñanzas de Jesús fueron transferibles. ¿A qué me refiero con estas 3 cosas? Que Jesús usó cosas cotidianas, cosas que nosotros podemos ver o en ese tiempo se podían ver diariamente y para los del mundo deberían ser o debieron ser sencillas de entender. Usó palabras que no fueran tan complicadas, pudiendo él decir palabras celestiales. Él dijo cosas terrenales para que ellos las entendieran y también sus enseñanzas fueron transferibles. ¿A qué me refiero con transferibles? Que sus enseñanzas pueden pasar de generación en generación y otras personas la puedan enseñar. Jesús mismo le dice a sus discípulos, enseñen, hablen de lo que ya han visto en mí, de lo que ya han oído de mí. Esas son las cosas que nosotros debemos poner en práctica. Cuando tenemos ese concepto de enseñanza general que es buena para nuestras vidas, sabemos de que la palabra de Dios, Jesús vino a morir por nosotros, Jesús vino a salvarnos a nosotros, pero también debemos internalizar más en la palabra de Dios, sabiendo más acerca de sus enseñanzas. Y no lo digo de manera de que ya yo me estudié cada una de las palabras del Señor Jesús a fondo, a profundidad. De hecho, hace poco recordé, porque a lo mejor en mi caminar ya lo había escuchado, pero recordé la parábola del mayordomo infiel, del mayordomo injusto. Esa parábola quizás no la escuchamos diariamente en las predicaciones, no es algo que siempre estemos escuchando porque es una parábola que debemos meternos en la historia, entenderla completamente para saber a qué se refiere el Señor Jesús en esa enseñanza. Enseñanzas difíciles como, Señor, permíteme ir a enterrar a mi papá y luego seguir. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese tipo de frases que también deben marcar nuestra vida. Sí, Jesús es un Dios de amor, pero también es un Dios de autoridad, un Dios de fuerza, y sus formas de enseñar también fueron precisamente por parábolas, también fueron con acciones. Lo que hacía Jesús nos enseñaba. Enseñanzas que quizás son difíciles de entender para nosotros, como por ejemplo el que bataqueara las mesas en el templo. Muchos cristianos usamos esto como excusa para poder molestarnos en cualquier caso. No, así como Jesús hizo allá, pero tenemos que ver el contexto y el por qué exactamente Jesús lo hizo. Incluso ese fue un cumplimiento de una profecía porque él cuidará su casa con celo. Entonces también fue parte de ese cumplimiento y cómo esa acción o las acciones de Jesús deben enseñarnos a nosotros. Y todas las enseñanzas de Jesús fueron con autoridad.
fueron firmes, no fueron una enseñanza de lo que yo les estoy diciendo es por si acaso, es para que ustedes tengan ahí. No, todas fueron porque necesitábamos que quedaran registradas en la palabra y las necesitamos hoy en día para vivir una mejor vida. Sabemos bien que la palabra de Dios es el manual para nuestras vidas, de cómo debemos vivirla, cómo debemos aprender. Si eso es así, nosotros debemos internalizar más en la enseñanza de Jesús, en lo que Él nos vino a enseñar, nos vino a hablar. Que podamos decir o hablar y mencionar de historias como el sermón del monte, estudiar la forma en la que Jesús predicaba, qué nos enseñaba Jesús, por qué nos enseñaba Jesús eso, y qué alcance tenía esta enseñanza. Porque muchas veces he escuchado de predicadores o de personas que hablan de que Jesús tuvo 12 discípulos. Y incluso lo hemos escuchado, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, de que escuchamos, si Jesús tuvo 12, que yo tenga uno está bien, es suficiente, porque Jesús tuvo 12. Incluso yo lo llegué a decir hace unos años, cuando estaba empezando a estudiar más a profundidad la palabra de Dios, yo decía, bueno, Jesús tuvo 12, que yo tenga uno o dos discípulos, imagínate, ya tengo dos, Jesús tuvo 12 nada más. Pero realmente el alcance de la palabra de Dios por medio de Jesús no fue limitada a esos 12. Sí, Él envió a 12 discípulos que tuvo íntimos, que fueron sus amigos, que los estuvo cerca, pero no significa que fueron los únicos discípulos que tuvo. También tuvo un llamado a 70 hombres, a los cuales envió que reporta la palabra. Pero aún más allá de eso, el alcance de Jesús llegó hasta más de 5.000 personas. Ese número aumenta, ese número no es preciso, pero es por dar una referencia de que Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, Jesús no estaba allí porque la gente sí se acercaba porque Él estaba sanando, pero esos 5.000 personas estaban allí porque querían escuchar la palabra de ese Mesías. Ellos estaban allí porque el alcance de Jesús había llegado hasta sus oídos. Y no fueron solo 12, no fueron solo 70, fueron hasta mucho más de 5.000, y todas las personas que escuchaban de ese Jesús que estaba haciendo milagros se acercaban y creían en Él. Entonces el alcance de Jesús no fue limitado a solo esos 12, sino que fue mucho más allá. Y Él esparció la palabra de esa manera. Entonces la enseñanza de Jesús fue enseñada de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y en Hechos 1.8, vamos a pedirle a Cristian, te tengo ahí. Cristian, voy buscando Hechos 1.8 y lo compartes para nosotros. Ok, ya va. En Hechos 1.8 es en esa última enseñanza que Jesús nos deja antes de que vengan ya y se queden solo los discípulos cuando viene el Espíritu Santo. Esta frase es muy importante y debe ser muy importante para nosotros. Y escuchamos a Cristian que tiene el versículo. Ok, dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es impresionante cómo Jesús utiliza ese tiempo que le quedaba aquí en la tierra para decirnos, muchachos, ustedes van a recibir poder de mí, es decir, van a tener autoridad. No los voy a dejar solo, aquí va a estar mi Espíritu Santo. ¿Están diciendo que no me escuchan por ahí? Ok, sí me escuchan. Quería compartirles un video. Vamos a ver este video acerca de hasta lo último de la tierra. Fíjense que ahí están las imágenes de los judíos, de la mujer samaritana. Y esa última imagen que podemos ver, donde dice hasta lo último de la tierra, es la imagen de la ventana 1040. Una ventana que quizás por muchos es conocida. Pero quiero que veamos un video de referencia a esto para que aprendamos juntos. Vamos a buscarla por aquí. Vamos a ver este video.
Si la orden dada por Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, entonces el sentido común nos dice que nuestro trabajo es encontrar aquellas naciones o grupos étnicos que no han sido discipulados, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si deseamos cumplir la gran comisión, necesitamos saber dónde están esos grupos no alcanzados. Así nuestros esfuerzos en completar la tarea no solamente será estar activos, sino ser productivos. La gran mayoría de las personas no alcanzadas viven en un área del mundo llamada la ventana 1040. La ventana 1040 es simplemente un término usado para describir una región del mundo dentro de 10 y 40 grados de latitud norte y desde África Occidental hasta Asia Oriental. De los 2.900 millones de personas no alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la ventana 1040. Por otro lado, solo el 1% de las personas no alcanzadas viven en Norteamérica y Sudamérica combinado. La ventana 1040 es una forma sencilla de recordar dónde está el mayor grupo de personas no alcanzadas del mundo. Pero es importante recordar que el asunto de ser no alcanzado no es tanto una cuestión de geografía, sino el poco acceso que tienen ellos al Evangelio. Las personas no alcanzadas están más perdidos que su vecino o algún familiar que no conoce a Cristo. Pero ellos no han sido alcanzados. Y hablamos en el sentido de que no tienen una verdadera oportunidad de escuchar el Evangelio. La cuestión no es su perdición, sino el acceso que tienen al Evangelio. Hay gente en Latinoamérica que no ha oído hablar del Evangelio, pero podría escuchar si lo quisiera. La mayoría de las personas que viven en la ventana 1040 no podrían conocer acerca de Jesús, incluso si ellos quisieran. Solo imagínate ser una de estas personas. No hay una iglesia a la que puedas asistir el domingo en la mañana para escuchar el Evangelio. No hay librerías a las que puedas ir a comprar una Biblia. No hay cristianos a los que puedas ir a preguntar sobre la esperanza de Cristo. De hecho, vas a vivir y vas a morir y nunca habrás conocido a un cristiano. A esto súmale que no hay ningún esfuerzo enfocado en alcanzarte. Vives en un océano de gente como uno entre millones. Estás completamente desconectado del Evangelio. No tienes acceso. Esa zona del mundo permanece no alcanzada por varias razones. En primer lugar, estas personas no viven en un vacío espiritual. Las principales religiones comenzaron en esta parte del mundo y están firmemente arraigados allí. En la ventana 1040 hay alrededor de 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hindúes y 275 millones de budistas. Además de esto, muchos de los países de esta región oprimen la propagación del Evangelio. Por otra parte, Jesús declaró que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La razón principal de por qué esta parte del mundo está tan poco alcanzada se debe a que hay una falta de creyentes dispuestos a ir a estos lugares. Hoy se estima que menos del 10% de los misioneros transculturales están trabajando para alcanzar estos pueblos no alcanzados. El otro 90% está trabajando con no evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas. De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, de todo el dinero recaudado para las misiones, solo el 5.4% es destinado para las misiones transculturales. De ese 5.4%, solo 2 centavos de cada dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no alcanzados. El resto se destina a esfuerzos para evangelizar a personas ya alcanzadas.
Martin Luther King Jr. dijo, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera. Esto resulta particularmente cierto en nuestras estrategias globales para avanzar en el reino de Dios. Hay que tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, educarnos sobre el estado del mundo y evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con el mandato de Dios. Ese mandato que implica ser discípulos de todos los grupos étnicos. Deberíamos de celebrar todos los avances que se han hecho para proclamar el Evangelio en el mundo, mientras también aceptamos el reto de alcanzar a los grupos de personas sin acceso. Ciertamente este es un reto abrumador, pero con Dios nada es imposible. Y eso es lo que Dios le ha encomendado a su iglesia que haga. Sé que las imágenes que vieron, no sé si pudieron verlas todas, pero sobre todo el audio, lo que estaba diciendo este hermano, es confrontativo y golpea un poquito nuestro corazón. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero a mí cada vez que escucho estos porcentajes me afectan. Yo no vengo escuchando de la ventana 1040 desde este año, ¿no? Que escuché de esa ventana. Antes creía de que poco a poco se iba reduciendo debido a que íbamos predicando, pero yo vengo escuchando de esta ventana, de este espacio en la cual el Señor Jesús no es predicado libremente, desde que tenía 14 años, ya tengo 29 y sigue estando esta ventana así, siguen incluidos los mismos países que estaban cuando yo la escuché por primera vez, y no tiene pocos años esta situación. Decía en el video, ¿no?, que los hindúes, los musulmanes, los budistas son las religiones que predominan en estos lugares, y que para escuchar de Jesús no funciona tener la decisión o la disponibilidad para hacerlo. ¿En qué sentido no funciona? En que no hay a dónde ir. No hay un sitio donde tú puedas ir a tener la paz que nosotros encontramos. Hablaba de unos porcentajes que suenan impresionantes, de un 10% de personas, de misioneros que van a esos lugares, y el otro 90% se les da o se preocupan por predicar a las personas que ya han escuchado del Evangelio. Estas personas nunca han escuchado. Y es ese tipo de personas son de las que se escuchan los testimonios más radicales de cambio y de conversión en el mundo. Ahí estamos hablando de países africanos, de países asiáticos, donde no pueden o no tienen acceso a la palabra de Dios como nosotros la tenemos. Imagínense personas que quieran predicar en Corea del Norte, personas que quieran predicar en la India, personas que quieran predicar en África, en donde predominan otras religiones, en donde el Señor no ha estado presente. ¿Cuál debe ser nuestra tarea? Orar, sí, ciertamente orar, y preocuparnos por esto, preocuparnos porque la palabra de Dios sea llevada a esos lugares en donde la gente no ha escuchado. La enseñanza de Jesús, predominante en las Escrituras, es que vayamos a decirles a los demás que Él murió por ellos. Eso es lo que es nuestro trabajo. Y fíjense la manera que el Señor nos ha enviado. Podemos buscar Marcos capítulo 6, ayer lo leímos. Hoy vamos a leerlo en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 9. Todos los que tengan su Biblia, vamos a buscar Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6.
Leo para ustedes Lucas 9 del 1 al 6. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni borbón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sean de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a buscar también algo muy parecido que Jesús hizo más adelante en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Le voy a pedir, vamos a ver. Jesús, ten esa lectura si lo tienes por ahí en la mano. Lucas capítulo 10 del 1 al 16. Lucas capítulo 10 desde el 1 hasta el 16. Leemos en el poderoso nombre de Jesús, Lucas, capítulo 10, del versículo 21. Voy a leer en traducción actual. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2. A los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay que anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven ni dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece bien el deseo de ustedes, se cumplirá. Pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa, quédense con una familia y coman y beban lo que allí les dé, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles, no tenemos nada que ver con ustedes. Por eso, hasta el polvo de su pueblo los sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto, ya está cerca el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio Dios castigará más duramente a la gente de su pueblo que a los de Sodoma. Jesús también dijo, habitantes del pueblo de Corazín, ¿qué mal les va a ver a ustedes? Y también les va a ir mal a ustedes los que viven en el pueblo de Bethsaida. Si los milagros que hice entre ustedes
los hubiera hecho entre los que viven en la ciudad de Tiro y de Sidón. Hace tiempo que habrían cambiado su modo de vivir, se habían vestido de ropas ásperas y se habían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Capernaum. ¿Creen que van a ser bien recibidos en el cielo? No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera que escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que les rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Amén. Amén. Aquí podemos ver cómo Jesús toma a estos 70 discípulos que tenía, que fíjense que lo que estábamos hablando antes, en donde muchos pensamos en que Jesús tenía solamente esos 12, pero no, tenía 70 más que estaban preparados y que ya habían escuchado de la palabra de Jesús, y él hace un evangelismo puerta por puerta. Ya así lo podríamos ver en el día de hoy. Bueno, vamos a un sector en donde la gente no ha escuchado de Jesús y allí le vamos a predicar y vamos a tocar su puerta. Hemos visto los casos de que la gente nos rechaza, hemos visto los casos en que la gente abre su puerta y que podemos estar allí. Yo en una ocasión, cuando estuve trabajando evangelismo puerta por puerta, eso fue en Colombia, en Cúcuta, la forma en la que el ministerio con la que estábamos trabajando era una forma muy explosiva. ¿Ellos qué hacían? Presentaban el evangelio rápido: Jesús te ama, Cristo murió por ti, haz esta oración conmigo. Y de hecho repetían la oración de fe sin dejar que la otra persona hablara. Es este el método o la enseñanza que Jesús tiene para nosotros. Es esta la forma en la que Jesús nos envió a predicar. Jesús nos dio la gran comisión. Nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y si nos enfocamos solo en ese versículo, lo único que debemos hacer es decirle a la gente: bueno, Jesús te ama. Y ya, si nos enfocamos solo en eso. Pero Jesús también nos enseñó cómo hacer discípulos. Jesús en los evangelios, Él nos muestra el cómo debemos hacer este trabajo. Y nos dice que prácticamente tómense su tiempo. Vayan a una casa, entren a ella, escuchen sus situaciones, oren por ellas, sanen a sus enfermos, echen fuera a sus demonios. Yo estoy con ustedes y ustedes tranquilos. Es más, Él dice: el que ustedes escuchan, me escucha a mí, y el que ustedes rechazan, me rechaza a mí. O sea, no están solos. Pero a veces nos da temor el vivir una vida de esta manera. A veces nos da miedo el poder hacer las cosas como Jesús le gustaría que le hiciéramos. Y lo digo para todos, incluyéndome también allí, porque dejar todas mis comodidades, tener solo 2 camisas y salir a un sitio sin saber, sin tener estabilidad económica, sin tener todas las palabras que nosotros hemos inventado. Porque al final Jesús lo que quería era eso de nosotros, una entrega total. Y ciertamente la enseñanza que está en nuestro corazón es el amor de Jesús, pero Jesús también nos enseñó a sacrificarnos por Él. Más adelante allí Jesús ve regresar a los 70 y los 70 regresan con gozo. Y leemos en Lucas, un poquito más adelante, versículos del 17 al 20, Lucas capítulo 10. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro gozo? A veces nos emocionamos porque posiblemente oramos por alguien, esa persona fue sanada, o porque donde estuvimos se hizo un milagro,
o porque, wow, la palabra que yo di no la hablé yo, sino que la habló Jesús y, wow, les encantó a todo el mundo, la gente me aplaudió. Y nos emocionamos por esto. Pero ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde dice Jesús que debe estar nuestra mirada? No se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino que regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, de que las personas han conocido de Jesús. Allí es donde debe estar nuestro regocijo, allí es donde debe estar nuestro enfoque, en que las personas conozcan del amor de Dios. Porque vale más nuestra eternidad, su eternidad, que lo que podamos vivir aquí en la tierra. La salvación de las almas, dice nuestra hermana Nelvik, es ese nuestro enfoque. Que las personas hayan creído en Jesús, pero de verdad y de corazón. No que hayan repetido una oración. Y esto lo vengo hablando de un tiempo para acá. A veces nos enfocamos en que la persona repita la oración de fe. Y cuando termina de repetir la oración, ya nos olvidamos de él o de ella. Nos olvidamos de que hizo eso. Se acabó nuestro trabajo allí, que se encargue otro. Le dejamos ese trabajo a la iglesia que esté de turno, le dejamos ese trabajo al que esté cerca, a un familiar que él tenga que le pueda enseñar más. Y al final no sabemos ni siquiera si esa persona lo hizo de corazón. Solamente Dios lo puede saber. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer que esa persona fue salva? Por sus frutos. Porque ha demostrado por medio de sus frutos de que sí quiere recibir al Señor Jesús. De que sí quiere seguirle, de que sí quiere hacerlo su Señor. No solamente porque repite una oración, porque a veces por las palabras bonitas o porque la persona está viviendo una situación difícil, tienden a decirte, sí, está bien, vamos a repetirlo. O incluso para que tú te vayas, te van a decir, sí, yo quiero repetir esa oración. Pero esa no fue la enseñanza de Jesús para nosotros. Si ese hubiera sido el cometido, el mismo Jesús nos hubiera enseñado la oración de fe. Nos hubiera dicho, bueno muchachos, cuando alguien en ese pueblo, en esa ciudad, quiera recibirme, hagan esta oración con ellos. Y les hubiera dicho, mira, la oración es esta y esta. Pero Jesús no enseña así. Jesús le dice que los que le reciban van a tener paz, van a conocer al Hijo de Dios. Regocíjense porque ahora sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que quería Jesús. En Hechos 6, nosotros podemos ver otro llamado. Y esto lo conectamos un poquito con la primera clase que estábamos viendo, donde hablábamos de nuestros dones, de donde el Señor nos está poniendo. Y así como llamó a esos discípulos a predicar, así como llamó a esos 70 discípulos a predicar, a llevar el Evangelio, también llamó a otras personas, y esto fue debido al crecimiento de la iglesia. Y vamos a ver la elección de los diáconos. Vamos a buscar Hechos capítulo 6. Y le voy a pedir al hermano Bet, si estás por allí, para que leas Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Como que no está mi hermano Bet. Sí está. Sí, está por aquí. Está por aquí abajo. Lo que pasa es que como no estoy tan diestro compartiendo pantalla, estoy leyendo del teléfono. Entiendo, mi hermano, entiendo. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Del 1 al 7. Dice de la siguiente manera. Elección de los 7 diáconos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciendo el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros decimos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradaron la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Indiscutiblemente, la iglesia del Señor fue creciendo. Fueron creándose hasta estructuras, hasta llegar a las estructuras que conocemos hoy en día, incluso a las doctrinas que conocemos, a las denominaciones que conocemos hoy en día, en la cual la iglesia fue dividiéndose, fue creciendo de alguna manera, y ese crecimiento hizo que surgieran algunos cambios que también el Señor registra en el libro de Hechos. Y ahí vemos cómo los apóstoles tuvieron que elegir a diáconos. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la multiplicación. Pero también le dio condiciones a estos diáconos que fueran de buena reputación, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran hombres llenos también de sabiduría. Nosotros tenemos todos una función en cuanto al trabajo que el Señor nos ha dado. El problema está en cuando nosotros no ejecutamos nuestra función o no buscamos de ejecutar una función dentro de la iglesia. Nuestro mandato es ir y predicar. Y hay muchos que vamos y tenemos ese talento, ese don de ir y evangelizar puerta por puerta, de quedarnos en un sitio predicando, de ir a otra ciudad y hacerlo. Pero hay otros que se dedican a ser diáconos y eso no es menos dentro de la iglesia. Porque mientras estos diáconos se preocupaban por garantizar el bienestar de las viudas, el bienestar de los pobres que estaban allí, de repartir bien los alimentos, los apóstoles que estaban en ese momento se encargaban de predicar la palabra y de orar. Entonces, podemos ver ese trabajo tan importante que tenían los diáconos en esa época, que hoy en día también existe. ¿Cómo debemos nosotros aprender de esto? Bueno, debemos buscar de ser personas de buena reputación, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser sabios a la hora de actuar y entender cuando el Señor nos llama a una parte de su trabajo y empezar a ejecutarlo. Porque el problema está allí, en cuando nosotros no hacemos el trabajo por el cual fuimos llamados, por el cual fuimos encomendados. Ya el Señor puso en nosotros el ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es mi don o mi rol dentro de este trabajo? Eso lo tenemos que ir descubriendo, tenemos que ir orando por eso. Y mientras estamos haciendo eso, debemos ser este tipo de personas. Personas de buena reputación, personas llenas del Espíritu Santo, personas sabias en el Señor. Entonces, Jesús es nuestro maestro, Jesús es el que nos enseña. Y debemos buscar de que cada enseñanza que el Señor Jesús nos ha dado sea parte de nosotros, entendiendo de que vamos y hacemos discípulos y debemos vaciar todas esas enseñanzas que hemos aprendido del Señor Jesús en esa persona y que esa persona se siga enamorando de eso y siga creciendo y aprendiendo del Evangelio. Hermanos, les escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, no se queden con eso por allí. Me levantan la mano si quieren comentar algo. Ajá, el hermano Cristian, adelante hermano. Bueno, sí, en cuanto a lo que es hacer discípulos, por supuesto, el Señor Jesús tuvo muchos discípulos, no eran solamente los 12, pero fíjate que Él convivió con los 12, o sea, Él fue, como tú mencionaste anteriormente, Él fue amigo de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos se le cortaban sus pechos, supongo que bueno, que estaban juntos, se abrazaban, se contaban chistes, cosas así, ¿no? Luego también lo vemos un poco reflejado con Pablo. Fíjate que Pablo cuando estuvo en Roma estuvo 2 años ahí, predicó libremente, convirtió con las personas de ahí, preparó a las personas de ahí, luego se murió. La iglesia, en algunas partes de la iglesia estuvo 2, 3 años, así lo escribe el libro de los Hechos. Pero fíjate que lo que tú decías anteriormente no es simplemente una agenda de un día de 10 a 12 y lanzar, mira, la oración y vamos, sino está el convivir, o sea, el hacer discípulos. Si tú buscas la definición de un discípulo, el maestro siempre convivía con su discípulo, o sea, era una relación, no era simplemente aunque no estamos reflejando el trabajo de ir, ¿no? De coordinar un día, ir hasta cierta hora, porque sabemos que bueno, hay distintas situaciones, todos tenemos obligaciones y estas cosas, pero más allá de eso es relacionarse,
con las personas, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, compañero en la universidad, compañero en el curso de idiomas, compañero esos compañeros que están ahí, esos son potenciales discípulos. Jesús, bueno, se acercó a esas personas y convivió con ellos, también lo vivió Pablo, y estoy seguro que también los demás apóstoles lo vivieron, convivir. Es ahí donde radica la potencialidad del servicio. ¿Sí? Amén, mi hermano. ¿Alguien más? La hermana Joana. Hola, Dios me bendiga otra vez yo por aquí. Bueno, hablando en cuanto a la parte de cuando no cumplimos ese cometido, pues también se trata de, ok, ¿cómo se come esto? ¿Cómo me apropio yo de esto? ¿Cómo hago esto que se encarne en mi ser, vivirlo realmente? ¿Cómo? Dios mío, no puedo. Me decía yo muchas veces, es muy difícil. Y no entendía la estrategia, pero no entendía el cómo. No entendía cómo se come esto, no entendía cómo me apropio de esto. Y entendí que era la clave de todo, está en pasar tiempo con el Señor, en oración, en búsqueda de su palabra, en llenarnos cada día más de las cosas de Dios para nosotros poder leer la palabra y, por ejemplo, que me consigo el verso que dice, Jesús dice, sean como yo, imítenme a mí, porque nosotros tenemos solamente pecados de nosotros hacer, no adulteres, no mates, no robes, no hables mal testimonio, no codicies. No se trata solamente de eso, del pecado de nosotros hacer algo de hecho, sino el pecado que está adentro, malos sentimientos hacia nuestro prójimo. Siempre nosotros, no sé por qué, porque hasta yo todo el tiempo lo corrijo, siempre pensamos primero lo malo, siempre nos viene el pensar, está como que esa lucha interna, siempre pensamos siempre lo malo, antes que lo bueno, y siempre tengo que estar yo, lo personal, corrigiéndome, siempre tiene que ponerse lo que Dios te dice, todo lo bueno, todo lo puro. Y entonces busco la palabra de Dios y lo leo, o lo busco en mi teléfono. Me pregunta el teléfono, ¿dónde sale el verso que dice, busca todo, hacer todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, Y entonces se trata de irnos despojando de aquellas cosas que están en nuestro corazón, el orgullo, la vanagloria, los celos, la envidia, y todas aquellas cosas que inconscientemente nos alejan de Dios, por más de que muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, quiero hacer esto, quiero participar en esto, pero continuamente tiene que haber ¿cómo está? Pregúntale a Dios cómo está tu corazón. Me dice Dios mismo en mi mente, pregúntame cómo está tu corazón. Y entonces eso es un continuo todo el tiempo, como que un escaneo espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Esto está bien? Ok, no estoy trabajando para el Señor porque estoy de oyente en la iglesia solamente, pero lo hago en la calle, lo hago en mi comunidad, lo hago con mis hijos, lo hago con mis familiares, lo hago en la reunión que hacemos aquí en mi comunidad. Y así, y entonces, bueno, esa es una inquietud que siempre he querido compartir. Dios les bendiga. Amén. Y excelente, mi hermana, su intervención. Así es, cada día que caminamos bajo la cobertura de nuestro Maestro, que es Jesús, y caminando con sus enseñanzas, poco a poco vamos deshaciéndonos de esas cargas, de ese pecado que llevamos a cuesta
poco a poco vamos cambiando nuestras vidas y buscando de parecernos cada día más a nuestro Maestro que es Jesús. Ayer también les preguntaba y los hice pensar, no sé si quedaron pensando en esto, acerca de por qué hoy en día no hacemos el trabajo así como nos envió Jesús en ese momento, así como envió Jesús a esos 12, así como envió Jesús a esos 70, porque la iglesia del Señor aquí, por lo menos en Latinoamérica, no hace ese tipo de trabajo. A ver, los escucho, por ahí me levantó la mano de la hermana Nelvin. Adelante, hermano. Sí, puedes conversar lo que ibas a decir y responder también la pregunta, no hay problema. Ok. Sí, no, bueno, yo comentaba sobre lo que decíamos hace un rato que pienso que la clave está en que Jesús invirtió tiempo en las personas. Y si se fijan, el tiempo es uno de los recursos más preciados para nosotros, sobre todo hoy en día, el tiempo, ¿no? Vivimos una vida agitada, acelerada, y no es fácil. Quizá para la gran mayoría de nosotros sea más fácil, por mucho gusto que tengamos, es fácil compartir con el otro, ¿no? Algo material, de una manera material. Pero compartir tiempo es mucho más difícil, o sea, sentarnos, preguntarle a la persona de verdad qué le pasa, qué necesita, orar por él, eso es mucho más difícil porque requiere tiempo. Pero creo que la clave de Jesús era que Jesús se interesaba por las personas. Y tiene mucho que ver entonces con lo que decía la hermana Joana. ¿Cómo hacemos que nos interesen las personas? Tenemos que estar metidos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos redarguya cada día para entonces poder interesarnos verdaderamente por las personas. Si de verdad estamos interesados en las otras almas, entonces va a ser más fácil invertir nuestro tiempo en él, que es lo que se requiere, tal como lo explicaba al principio. Y bueno, en cuanto a lo que preguntabas, ¿repetir la pregunta? Porque la pregunta, porque hoy en día no aplicamos el mismo método que Jesús aplicó con los 12 y con los 70. Quizás sea por eso que te estaba comentando al principio, ¿no? Porque hemos dejado que el día a día nos sobrepase y eso pues no nos estamos interesando realmente. O sea, es esta dinámica la que llevamos y nos hemos dejado ir apabullando por las otras actividades, por otras cosas, pero pienso que igual siempre puede haber el tiempo de ser cercano a las personas en ese mismo día a día. Solo tenemos que estar alerta a la necesidad, interesados realmente en la persona para poder aprender también en ese sentido. Amén. Y en algún sentido, nosotros también, hermana Teodora, ahorita le doy el tiempo. En algún sentido, nosotros también lo hacemos en cuanto a cuando vamos a casa de un familiar y estamos allí un tiempo. Si no lo estamos haciendo, bueno, los invito a hacerlo. El poder en esos momentos también compartir la palabra es importante. En esos tiempos que pareciera que no estamos invirtiendo para la iglesia, lo podemos cambiar e invertirlo para el Señor. Y para la iglesia no, para el Señor Jesús. En el sentido de que el tiempo que pasamos en nuestro trabajo, que pasamos horas con un compañero de trabajo y nunca le predicamos, o varios compañeros de trabajo inclusive, y nunca tenemos o nos tomamos el tiempo de hablarles de Dios, es nuestro tiempo de hacerlo. Todo radica en la cultura, en que también como venezolanos hemos adquirido mayores preocupaciones en cuanto a las cosas que debemos hacer o cómo debemos estar en nuestro día a día, que nos han despreocupado de la salvación de las almas, que se nos ha olvidado de que eso es nuestra prioridad, el hablar de Jesús. Si en tu vida o en nuestras vidas eso llega a cambiar, debemos ponerle atención y darle prioridad a eso. La prioridad es que las personas conozcan de Jesús, la prioridad es la salvación de las almas. Eso fue lo que nos enseñó Jesús, que le demos tiempo a esto. Lo que decía nuestra hermana Danelvi, que invirtamos verdaderamente bien el tiempo dándole eso al Señor. Que podamos orar por esa ventana 1040, que podamos
estar interesado en las misiones tanto a nivel de iglesia como a nivel de ADIEL, como a nivel del mundo, de cómo se están trabajando, cómo se está moviendo la predicación del Evangelio, y que eso llegue a nuestros corazones y nos interese verdaderamente. Allí es cuando viene el Señor y nos llama y nos lleva y nos mueve, porque nos está interesando realmente de corazón. La hermana Teodora está levantando la mano, le escucho, hermano. Retomo de nuevo lo que hablaba el hermano Cristian respecto a ser discípulo. Esa es una realidad. Nosotros como Señor estamos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Y predicar la palabra. Cuando le predicamos la palabra a una persona, y esta persona, ¿verdad? Es movida por el Señor, y si acepta el Señor, aún más todavía, debemos de rodarla de una manera sabia y trabajarla de cerca, porque de esta manera que se va haciendo el discípulo, ir dando el discipulado, ir haciendo ese trabajo que Dios nos ha dejado, formar a esa persona como formar a esa persona como discípulo, como tiene que ser. Lo que pasa es que muchas veces salpicamos el Evangelio. Podemos hacer una evangelización, podemos encontrar en el camino o el vecino, el que sea, y se le llama, el Señor se dice, Cristo te ama, el Señor dio su vida por ti, pero de ahí no pasamos. Después no hablamos muy bonito y todo, pero no nos interesamos después, eso queda ahí, y la idea no es dejar eso ahí. Dios nos ha llamado que hagamos discípulos. Entonces, el deber de nosotros es formar a esa persona, dedicarle ese tiempo, como decía la hermana que participo también, dedicarle el tiempo a esa persona para que sea formada en la palabra. Yo siempre he dicho esto acá personalmente, que el Evangelio no se debe salpicar. Si se me hace muy fuerte acercarme al lugar donde está esa persona, bueno, ahorita hay teléfono, podemos tomar su número, llegar a un acuerdo, trabajar con esa persona aún por mensaje, hasta que uno pueda acercársele de nuevo. Y bueno, estar preparado con el material de discipulado, como podemos discipular. También quería acotar algo, y es que tenemos un trabajo, nosotros como hijos del Señor, y es la familia. Nosotros estamos llamados a trabajar en nuestra familia. Y qué bonito es formar nosotros nuestra familia en el discipulado, enseñar, diría que vamos dejando un legado. Yo observo a alguna familia de la iglesia ahí y digo, esta familia trabajó de cerca a su familia. Y la gloria honra sea para Dios, y voy a mencionar una de esas familias, y son la familia Brito. Yo estuve con ellos muchos años, la hermana Brito, y yo pude ver ese trabajo que hacía mi Joelito, Joel. Y yo decía, ese es el trabajo que yo le hago, que preparemos discípulos, preparemos legado. Así que mi cotación ahorita es que a hermanos que estamos ahorita en esta clase, vamos a inquietarnos por nuestra familia principalmente y a ser discípulos en nuestra familia, en nuestros vecinos y hasta donde Dios nos permita movernos en la área donde nosotros estemos y donde Dios nos permita abandonarlo, no descuidarlo, no abandonarlo, sino hacer el seguimiento. Dios le bendiga a mi hermana y igual a todos los que se tuvieron el tiempo también de estar aquí. Esta mañana, cuando puse el video que les iba a compartir hoy de la ventana 1040, Astrid tuvo una reacción muy bonita y se las comparto para que se lleven eso en el corazón. Y dijo, estamos perdiendo el tiempo. Esa frase de estoy perdiendo el tiempo, a veces va a estar en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando la digamos, cuando la pensemos, hermanos, esforcémonos por hacer más por eso, por preguntarnos más acerca de la situación de los demás países,
No solamente ha sido Astrid, he sido yo, ha sido cada hermano en Cristo en el momento que se da cuenta de que muchas personas se están perdiendo, muchas personas están muriendo sin conocer a Jesús. En el video decía algo que espero se lo lleven a sus hogares, de que hay personas que nacen, que crecen, hacen su vida y mueren y jamás escucharon de Jesucristo. Jamás escucharon que tenían la oportunidad de salvarse. Y esas personas, lamentándolo mucho, no tuvieron esa oportunidad. Y fue por falta de trabajo de nuestra parte. Cuesta decirlo, cuesta pensarlo, pero es una realidad. Y debemos vivir cada día de nuestra vida por predicar el Evangelio, por decirle a las personas que Jesús las ama, siendo como nuestro Maestro que dio hasta su vida por nosotros, sus hijos. Entonces llévense eso a sus hogares, a esos países de la ventana 1040 en oración. Oremos por los misioneros que se están preparando para ir a esos lugares. Oremos al Señor para que nos prepare para también ir a esos lugares sin temor a nada, sino sigamos preparándonos para llevar el Evangelio del Señor hasta los confines, hasta lo último de la tierra. A los lugares en donde en Venezuela no se ha escuchado el Evangelio, a esto me refiero en las etnias que todavía no ha llegado la palabra de Dios, en los lugares que son musulmanes, budistas, donde no se ha predicado el Evangelio, que llegue la palabra del Señor. Vamos a estar orando por eso. También quería compartirles, mis hermanos, que hoy, si Dios así lo permite, no se pudo hacer como se tenía planeado, pero les voy a estar enviando el país que les corresponde. No sé si recuerdan en la introducción, en el Congreso, vamos a tener una muestra de países por las cuales vamos a estar orando este periodo de tiempo durante las clases. Entonces hoy les voy a hacer llegar vía WhatsApp el país que les corresponde, si es una pareja a la pareja, si es una sola persona a la persona, le va a estar llegando ese mensajito con el país que les corresponde, el cual vamos a investigar, vamos a aprender y vamos a estar orando por ese país, cómo podemos hacer misiones en dicho país para compartirlo con los demás. Entonces bueno, vamos a estar orando para estar así despedidos. Nos vemos la semana que viene. Si Dios lo permite, en el templo también vamos a tener la clase online. Esta clase también está siendo grabada para los que quieran tomar apuntes luego o recordar algo de la clase. Todo se está subiendo a YouTube. Hermano, indíquenme si vieron el video, si vieron que está por allí, y si no lo han visto, véanlo, denle me gusta, compartan. Ya me parezco un youtuber ya. Vamos a orar, hermano, vamos a orar y así estamos despedidos. Mi Dios y Padre bueno, Señor, te doy infinitas gracias por el día de hoy. Gracias por esta clase, por enseñarnos, mi Dios. Gracias por ser tú nuestro Maestro, por ser tú el que nos enseña cada día a caminar, mi Dios, como tú, mi Dios, lo hiciste en el tiempo que estuviste aquí, Señor, y nos sigues enseñando, mi Dios. Nos sigues enseñando ahora que nos dejaste tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros cada día. Padre, te damos infinitas gracias por eso, gracias por la salvación de nuestra vida. Y te pido, mi Dios, que nos dé dolor en el corazón por compartir esto, por compartir, mi Dios, y tengamos el deseo ferviente de compartir tu evangelio, de compartir de tu amor, de compartir de tu palabra, mi Dios, a aquellas personas que no te han escuchado. Te pido, mi Dios, sé tú bendiciendo nuestras vidas, dándonos un buen descanso hoy. Inquieta nuestras vidas a trabajar por llevar tu palabra a cada rincón de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos.